Bueno, muy buenas noches. General Gary Prado ha pedido la palabra, así que le voy a ceder ahora de inmediato. Adelante, Gary, por favor. Gracias. En primer lugar, cuando se ha hablado de la Revolución Nacional, una cosa que marcó el MNR desde el principio era la alianza de clases versus la lucha de clases que propugnaba el comunismo. Entonces, eso diferenciaba ya, de hecho, al MNR en su gestión de gobierno. Ahora, esa lucha de clases ahora se ha traducido en los movimientos sociales. Estos grupos de individuos y de instituciones que constituyen un valioso soporte del MAS están conformados como se llaman los sectores sociales, las Bartolinas, los cooperativistas mineros, los cocaleros, etcétera, etcétera. Pero todos ellos tienen objetivos propios, no tienen un objetivo nacional. Porque hemos visto un momento en que los cooperativistas mineros estaban en contra de Evo Morales o del gobierno de Arce en algunas circunstancias. Entonces, simplemente utilizan las formas de presión para obtener más condiciones favorables para ellos, para su movimiento, pero no tienen la visión de país, no tienen ese sentido de que lo que están haciendo es para beneficiar al país entero. Por eso es que la inclusión que se ha logrado, y que es una realidad que todos reconocemos, yo creo que es más un efecto del mercado y del crecimiento del país, de su economía a lo largo de estos últimos años, que un esfuerzo político que hubiera hecho el MAS. Porque lo que está creando el MAS más bien es una separación, ya es un tinte racista que le está dando a todas sus actividades, porque vean ustedes cómo siempre orientan a la gente en el sentido de que los indígenas, que nosotros, que ya los otros son nuestros enemigos, vendepatrias, etcétera. Entonces, hay una forma de actuar ahí que no va en bien del interés nacional. Y eso debe preocuparnos porque ayer se publicó en el periódico, en un periódico de Santa Cruz, el mapa político de América del Sur. Y decía, y ahí mostraban en dos colores, en un color todos aquellos que están con gobiernos populistas, y quedaban fuera con otro color Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Pero hacían notar que Ecuador está en una situación sumamente crítica y que en Brasil todas las encuestas favorecen al retorno de Lula al gobierno, ampliamente. Entonces, nuestro mapa va a ir cambiando. Y vamos a tener una serie de gobiernos, todos con problemas serios, porque ninguno de los gobiernos populistas está pudiendo resolver las inquietudes de su propio pueblo. En la Argentina lo vemos eso, en el Perú lo vemos eso, lo estamos viendo también ahora en Colombia. Bueno, entonces ese panorama se va a complicar muchísimo más. Y ahí hace falta, a mi juicio, una cosa: la relación con Estados Unidos. ¿Qué ha pasado para que América Latina, particularmente América del Sur, se haya desconectado totalmente casi de los Estados Unidos? No es culpa nuestra, creo que no es culpa de los sudamericanos. Creo que es la falta de visión de los Estados Unidos, que en su posición hegemónica en el momento de la desaparición del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, etcétera, se quedó como un mundo unipolar y él era el jefe ahí. Y entonces se dedicó a otras cosas, se dedicó a otras regiones, a la China, se dedicó a Europa, se dedicó al Asia, así, favoreció otras regiones y se olvidó de crear políticas de Estado de Estados Unidos para los problemas que tiene América del Sur. Y entonces estamos en este momento alejados de Estados Unidos, en la mayoría de los gobiernos de nuestra región, están alejados, una relación fría. Creemos que en Colombia con Petro la relación va a cambiar también, porque era una relación estrecha por el tema del narcotráfico, pero parece que no les interesa mucho. Ahora al nuevo gobierno no le va a interesar, entonces se va a ir alejando también eso. Y vamos a quedar un poco a la deriva en un mundo que se está acercando al multipolar y donde ya la China ha ganado un enorme espacio en América del Sur, como lo ha hecho en el África y lo ha hecho en Asia. Tiene una enorme presencia china en América del Sur.
en todos los países de América del Sur ha realizado inversiones en obras de infraestructura, préstamos, créditos, de a buenas, de a malas, pero está la presencia china con mucha fuerza en nuestra región. Y ni qué decir de otras presiones que van a empezar a venir ahora de otros sectores. Entonces, creo que hay que meditar muy bien sobre la posición que debemos pedir a nuestros gobiernos sobre una relación con Estados Unidos que sea efectiva para las partes, porque al fin y al cabo no podemos negarnos que pertenecemos pues a este mundo occidental. No nos vamos a ir a aliar con la China o con Rusia o con cualquier otro de tan lejos, cuando nuestro mundo es este, nuestra realidad es esta. Gracias. Juan Luis Gantier, desde Sucre, ha pedido la palabra. Me parece que es importante en el comentario que se ha hecho también destacar que el tema de la polarización política como estrategia de gestión de los conflictos políticos no es privilegio del populismo, ¿no es cierto? Es prácticamente una estrategia muy común de varios partidos y varios movimientos políticos, y lo mismo la demagogia. La demagogia es sin duda un elemento que ha mencionado Walter en su descripción del populismo, pero tampoco es un privilegio ni de la izquierda ni del populismo. Es una táctica política muy, muy frecuente que también forma parte intrínseca de la lucha democrática, ¿no? Así que yo quisiera recordarles solamente esos dos elementos y le doy la palabra ahora a Juan Luis Gantier, que como ya dije, se conecta desde Sucre. Adelante, Juan Luis. Me ha parecido muy interesante como ha planteado Walter Guevara, y yo le he entendido que como que la esencia también del populismo genera un mecanismo de autocorrección. Entonces, me gustaría ver si es que esto sería solamente un periodo por el que estamos pasando y poco a poco se va a ir corrigiendo para entrar a otro tipo de orden mucho más importante en cuanto a la democracia, o cómo ve él. Era un punto que me parece importante, y otro que creo que el tema de que Bolivia también tiene antecedentes desde mucho antes, y yo concuerdo con lo que decía Paz González, de que el fenómeno del populismo no está ahí por el MAS, ni solo por Perón y todo, sino que creo que tiene antecedentes mayores que yo pensara que están en el mercantilismo. Entonces son los dos puntos que quería plantear ahí. Ok, entonces ahora vamos a invertir el turno y le voy a pedir a Eduardo Paz. En esta lógica de verlo, no singularizando el periodo más reciente de lo que ha pasado en Bolivia, yo arriesgaría, pero esto es con la reserva de que debería haber más evidencia empírica recogida en este sentido, es que, por un lado, el proceso es más accidentado en el largo plazo. Por ejemplo, a mí me parece que es el texto más maravilloso que se ha escrito para la comprensión de lo que eran la relación de los sindicatos argentinos con Perón. Es un libro de Daniel James que se llama Resistencia y Tradición, si me acuerdo bien. Y en este libro él muestra cómo hay todo un momento muy tenso en la Argentina, porque la Argentina ya venía muy bien en su industrialización, tenía una ampliación de mercados bárbara, pero había un hecho subyacente que era los sindicatos participaban muy poco de medidas que les arregle un poco las condiciones de vida. Y aparece Perón y hay toda una cuestión por la cual hay un reconocimiento del estado de los sindicatos, hay unas mejoras a través de la política pública de cómo reciben los sueldos y las pulperías y las sedes sociales, etcétera, etcétera. Que entiendo, digamos, desde dónde podrían criticarlo, porque hay una intervención muy fuerte del Estado, pero no se termina ahí. Y en realidad lo que luego va a suceder es que las ampliaciones posteriores de
derechos o de inclusión no se dan por una línea, digamos, sencilla de un desarrollo normal dentro, digamos, de esa misma línea de populismo, sino es como que a mí me parece que este tipo de procesos crean sus propias contradicciones y se enfrentan de nuevo a la necesidad de arreglarlas de otra manera. O si me permiten un ejemplo más a la mano. Por supuesto, la Revolución del 52, a mí me parece que es un hito, e incluso en términos de reducción de la desigualdad, hay un texto de Jonathan Kelly y de Herbert Klein que muestra cómo la Revolución del 52 se pasa de una desigualdad mediada por la propiedad de la tierra a una desigualdad en la que se compiten a través de credenciales escolares. En ese momento, la promesa de ciudadanía se le había hecho a los indios, permítame la palabra, de ustedes ahora son ciudadanos, ustedes pueden votar, pueden ser propietarios de la tierra. Y vamos a ver cómo una generación después hay justamente personas de las comunidades que han seguido todo el ciclo escolar, han terminado el colegio, han llegado a la universidad y sin embargo siguen siendo tratadas como personas, por lo menos no con la misma dignidad que otros bachilleres u otros profesionales. Y eso sirve como el caldo de cultivo en el que aparecen los partidos indianistas, los primeros partidos indianistas en los 70. Ellos lanzan una demanda, hay, digamos, dentro de la gobernabilidad multiculturalista de los años de neoliberalismo, un reconocimiento, pero es como que la demanda de reconocimiento crece más rápido que el sistema institucional que reconoce. Entonces vuelve a entrar en contradicción hacia 2000, los bloqueos y Felipe Quispe y toda una historia que conocen perfectamente y no tengo que volver a contarla. Y vuelve a haber inflación de demandas, se excede el marco institucional y aparece todo el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces a mí me parece que es posible hacer una construcción eslabonada de cómo hay una incorporación, hay un incremento de la demanda, hay una expectativa insatisfecha y vuelve a empezar el ciclo político, por lo menos como se ha dado en el país. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, que hay una relación entre, como que el MAS, lo decía Walter, lo reitero una vez más, el MAS como epígonos del movimiento nacionalista revolucionario del 52, yo creo que ahí el enfoque adecuado, por supuesto, lo que nos apasiona es la política de todos los días, porque son los problemas concretos que vemos en el periódico, pero en una perspectiva de mediano plazo es el mismo desarrollo de la misma cultura política que ha seguido en ese proceso de contradicción, retroalimentación, incremento. Y si bien yo no estoy de acuerdo con Antonio en que el populismo es la antipolítica, pero esto va más allá del tema de estar o no de acuerdo. El tema es que me parece que es un sedimento tan pesado que no sé si hay o qué habría que hacer para cambiarlo. Walter Rocabado ha pedido la palabra también, así que se la voy a ceder antes de pasar contigo, Walter Guevara, por favor. Entonces, Guacho, adelante con el micrófono. Muy buenas noches. Felicidades, Walter Guevara. Me encantó tu presentación, clarísima. Es así como está operando prácticamente tanto los caudillos, los de la izquierda del siglo XXI, y las observaciones que hace Eduardo, fantásticas a mí. Pero hay una cosa que yo creo que ambos o todos no estamos observando. Todos los partidos caudillistas, los de la izquierda del siglo XXI, ingresan, es una nueva opción por aburridos, cansados por la vieja política en toda Sudamérica y Centroamérica, pero el 90% de todos los partidos o los caudillos que han ingresado
ha ingresado por fraude. Es un tema de que utilizan ese mecanismo Venezuela, Bolivia, Perú. En el Brasil, yo estudié en el Brasil, tengo unos compañeros que me dijeron que cuando entró Lula, entró con fraude. Entonces, hay una serie de falta de control. No sé si esa es la forma de que operan, de tal manera que se agarran al gobierno y al margen de agarrarse 1, 2, 3, 4 gestiones, se vuelven dictadores de izquierda. O sea, creo que la debilidad de la democracia está en la falta de control en lo que se llama las elecciones. Todos han entrado por fraude. Eso solamente, gracias. Gracias, Guacho. Creo que esta observación va a ser altamente contestada o contradicha por algunos, pero no es el momento de hacerlo. Le voy a ceder la palabra entonces a Walter Guevara para que haga su última intervención. Adelante, Walter, por favor. Gracias, Roberto. Querido Guacho, el Evo ganó las elecciones del 2005 limpiamente con un organismo electoral transparente y confiable. Y las ganó no por fraude, sino por fallas de los líderes y partidos de la democracia pactada, que es tema de una otra conferencia. Respecto a el tema de las mediaciones que ha puesto en la mesa Eduardo, yo quisiera leerles un pasaje de Zavaleta en su clásico ensayo Las masas en noviembre, referido al golpe que tumbó a mi padre. Zavaleta escribe una especie de mexicateca que es difícil de entender, pero algunas cositas vamos a sacar. Dice así: el tema central se refiere a un momento crucial, o sea, lo que pasó cuando cayó Natush Bush, un momento crucial de la autodeterminación nacional popular, acerca de la crisis misma como núcleo preeminente del conocimiento de una sociedad atrasada, de la hegemonía no socialista o hegemonía pobre de la clase obrera, de la transformación del instinto clásico de la autodeterminación en democracia representativa, lo ha escrito Zavaleta, convertida en una ambición de masa. Zavaleta, el gran gurú de la izquierda, lo ha dicho. En fin, de las dificultades de la representación de la democracia en una formación abigarrada, de las etapas dentro del Estado nacionalista revolucionario de 1952 y de la inserción de lo que hemos llamado mediación prebendal en el proceso de constitución de un Estado nacional. Aquí hay una gran cantidad de ideas que tomaría mucho tiempo desempacar, pero yo quisiera resaltar este tema de la toma de conciencia de la democracia representativa como algo que se acepta y que se defiende por parte de los sectores populares y que al mismo tiempo no está exento del aprovechamiento bajo mediante estas mediaciones prebendales, que son lo que también sabe manejar el MAS, ¿verdad? Bueno, a Gary Prado yo le diría que hay pues un apoyo internacional al proyecto populista, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, promovidos por Cuba, con un tema no ideológico, querido Gary, el tema es geopolítico. Tú mismo lo has dicho, Cuba ha sido aislada por los Estados Unidos. Pueden pensar para bien o para mal. El propio Estados Unidos tal vez no se ha beneficiado de ese aislamiento y Cuba ha intentado por razón geopolítica salir de ese aislamiento, primero con guerrillas, luego con esto, con aquello y finalmente dio con la teoría de Laclau y de Mouffe para tomar democracias mediante caudillos populistas y crear
gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, en cierta medida Argentina, México, que reducen el aislamiento de Cuba. Así que, Gary, el contexto internacional es totalmente pertinente a esta discusión. Para Roberto, sobre este tema de la relación entre instituciones democráticas y populismo, yo pensé que había sido muy claro, pero tal vez vale la pena que me repita. El populismo captura las instituciones de la democracia representativa y las convierte en armamento para imponer una hegemonía. Lo estamos viendo cómo lo hace con jueces y fiscales. La justicia se vuelve un arma de intimidación y de represión, ¿no? Y eso es para sustentar, imponer una forma de dominación basada en una correlación de fuerzas favorable a ese proyecto. Obviamente, eso es lo que hace esta variedad del populismo. Por eso digo que esta teoría no establece una nueva forma de democracia, como dice Chantal Mouffe, sino que realmente captura y distorsiona la democracia liberal y representativa, se inserta en ella como si fuera un parásito y la convierte en un arma para sus propios objetivos. Esa es la relación que yo he presentado, Roberto. Bueno, finalmente, yo les diría a los que preguntan, como Juan Luis Gattier, acerca de si estamos en un periodo transicional, evidentemente hay dos respuestas a esto. Una fue la de una conferencia magistral que dio Alan García, me parece, alrededor de 2014, en una cátedra de la democracia ante la Corte Suprema del Perú. Es un experto era un experto en la Revolución Francesa, y en esa cátedra él establece claramente 3 etapas de la revolución. Una primera etapa institucional manejada por abogados en la Asamblea, con la Declaración de Derechos Humanos como su Biblia, que luego se va dañando por una serie de peleas y da lugar a una etapa de terror. La etapa de terror ya quedan raleados los abogados, y quien toma el centro del escenario es el pueblo representado por los que manejaban la guillotina. Y esa etapa dura un cierto tiempo hasta que de una forma autocorrectiva produce un dictador que se llama Napoleón Bonaparte y que mantiene los ideales de la Revolución Francesa, no solo legislativos, de derechos humanos, una serie de cuestiones civilizatorias que difunde por toda Europa, pero bajo una disciplina dictatorial y llega a convertirse en un emperador. Es una conferencia que yo recomiendo a todos. Alan García realmente sabía de lo que hablaba. Otro texto que recomiendo para esto es el libro La Revolución Inconclusa de James Malloy, donde entre líneas este joven estudiante doctoral americano que vino a estudiar la caída de Paz Tensoro el 64, lo que da a entender es un poquito similar a la teoría de los sectores de izquierda del MNR y de los sectores de izquierda más radical que el MNR, que es que la Revolución Nacional fue capturada por un grupo de pequeños burgueses que eran Paz Tensoro, Siles Suazo, Lechín Oquendo, Guevara Arce, que no eran los verdaderos actores de esa revolución, que la distorsionaron, que la llevaron por el mal camino, que la burguesaron, que la vendieron al imperialismo, etcétera, etcétera. Y Revolución Inconclusa, ese texto de Molloy da a entender que la revolución hubiera concluido en una etapa socialista. No creo que Molloy, que ahora está jubilado, piense de la misma manera. Y en verdad hay un otro texto
escrito con nuestro compañero, nuestro compatriota, ahorita no me acuerdo su nombre. Eduardo Gamarra. El Eduardo Gamarra, que es sobre la etapa de la reacción, la etapa del militarismo, que también puede dar insumos para este tema fascinante de si la historia da vueltas, ¿no? Ahora, lo que yo he sostenido es que hay elementos autodestructivos en este parásito que es el populismo caudillista, fomentado por una teoría y una práctica con apoyo internacional, y que no hay que dejar en la cama esperando a que eso opere. Hay que incentivar, hay que actuar para acelerar ese proceso. Y la madre del cordero es la cultura política. Indudablemente la cultura política de Bolivia favorece al caudillismo populista, no cabe la menor duda. O sea, los 20 años de la democracia pactada fueron totalmente a contrapelo, y finalmente fue como si se aplastara un resorte, y ese resorte estalló el 2005 con la elección de Evo Morales, porque la gente era reacia a todo lo que representaba en el orden político la democracia pactada y en el orden económico la economía libre de mercado. No quiere eso el boliviano, no quiere ser ciudadano el boliviano, quiere ser oveja. Esa es su vocación. Se siente mucho mejor cuando un dios, ¿no?, con cara de indio o con cara de blanco, le dice qué debe sentir, qué debe pensar y qué debe hacer. Y ese es un estado primitivo de nuestro desarrollo político que yo creo que deberíamos denunciar y combatir, y no aprovecharlo de una manera oportunista y demagógica para tomar el poder y aprovechar sus ventajas, que es lo que hacen los populistas. Con eso yo cerraría mi participación. Ciertamente el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias otra vez, Walter, por tus provocaciones. Muchas gracias a Eduardo Paz por su participación, que ha sido, la verdad, muy mesurada, porque me imagino que varios de los elementos que se han planteado aquí han sido incluso ofensivos a tu línea de pensamiento político. Te agradezco la tolerancia y la manera elegante en que has capeado las preguntas y las provocaciones. Muy buenas noches.